Cuando escuchamos el término red neuronal, muchas veces pensamos que es algo súper complejo, casi como si fuera magia o algo así, como si uno metiera datos en una computadora y de repente, ¡pum!, la máquina sacara una respuesta inteligente. Pero pues en realidad obviamente esto no funciona así. Por dentro están pasando demasiadas cosas, hay números, hay reglas, hay pequeñas neuronas que reaccionan a la información y poco a poco empiezan a entender patrones. Y eso fue justo lo que quisimos hacer en este proyecto. No solo entrenar una red neuronal, sino más bien abrirla por dentro y así poder entender lo que estaba pasando realmente. Y literalmente hicimos algo así como si fuera una autopsia a una red neuronal. Para entender mejor la idea, pensemos en algo muy humano. Imaginemos a un médico. Un médico no toma decisiones mirando solo un dato. No dice, ah, la glucosa está alta, listo, diagnóstico. Lo que hace él es observar muchas señales al mismo tiempo, tales como edad, presión arterial, nivel de glucosa o hasta su historial médico. Y con el tiempo, él empieza a reconocer patrones. Tal vez nota que ciertos pacientes tienen ciertas combinaciones de variables que tienden a dar diabetes. Esto es algo que los modelos hacen muy bien y que los humanos hacemos muy bien, reconocer patrones. Y con mucha información y muchos pacientes es un poco complicado encontrar qué pacientes podrían tener diabetes o no y es muy difícil. Es por ello que hacemos la implementación de los modelos de Machine Learning. En nuestro caso, pues quisimos utilizar un conjunto de datos que es de hecho bastante conocido, que se llama PIMA Dataset. Este dataset tiene información médica de muchísimos pacientes, indígenas en este caso, que son los indígenas Pima, como su nombre lo indica, y pues cada una de las filas del dataset es un paciente. Entonces, obviamente cada paciente tiene diferentes variables, como lo dijo Natalia. Su edad, su nivel de glucosa, su presión arterial, su índice de masa corporal, son variables que están presentes en este dataset y que nos van a ayudar a hacer lo que les estamos diciendo. Además, hay algo muy importante y es que queremos saber si esa persona tenía o no tenía diabetes, que eso es lo que va a utilizar el modelo. Entonces el reto era el siguiente, o sea, como podemos enseñarle a una computadora a mirar esos datos y encontrar patrones que ayuden a detectar la enfermedad. Bueno, ahora para entenderlo mejor cómo funciona una red neuronal, nos lo vamos a imaginar de una forma más chévere. Entonces, para no pensarlo como unas neuronas o círculos y esas cosas, vamos a imaginar que las neuronas son gatos. Entonces, cada uno de estos gatos va a estar observando la información de un paciente. Por ejemplo, uno va a mirar la edad, otro se va a fijar en la glucosa, otro en el peso y así. Pero aquí vamos a hacer algo interesante y es que no todos los gatos reaccionarán igual a la misma información. Quiere decir que entonces también cada una de las variables nos las vamos a imaginar como tipos de comida, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es pensar que la edad es pizza y tenemos un gato que le gusta mucho la pizza, que prefiere la pizza y va a ver más la pizza que las demás variables y él solo va a tomar en cuenta esa variable. Pero digamos que para este otro gato, él va a preferir muchísimo más la ensalada. En este caso, él va a preferir mucho más el grosor de piel, le va a mostrar más atención a al grosor de piel que las demás variables. Viéndolo de esa manera con lo de los gatos, es como que estamos viendo algo muy parecido a lo que realmente ocurre dentro de las redes neuronales, que es que cada neurona, o bueno, en nuestro caso y en nuestra analogía, cada gato le da distinta importancia a cada variable. Eso pasa realmente en las redes neuronales y esa importancia es lo que llamamos peso. Algunas neuronas reaccionan muchísimo más frente a ciertas variables y otras casi no reaccionan. Claramente, eso significa que ciertas variables influyen más que otras en la decisión de cada una de las neuronas. Después de combinar ya toda esta información que estamos diciendo, cada neurona va a tomar una decisión muy simple y es, ¿me activo? ¿Esto que estoy viendo es suficiente para mí? Para ello usamos una función que se llama ReLU, que lo que hace es que si el resultado es negativo, la neurona se apaga, es decir, no va a comer. Pero si en cambio la función nos da un resultado positivo, lo que va a hacer es que va a comer y se va a activar esta neurona recibiendo la información de datos. Bueno, pero adicional hay algo muy importante y es que hasta ahora pues ya hablamos de los gatos que reciben información, que son las neuronas, pero en una red neuronal no hay solo como un grupo de gatos, sino que en realidad hay varias filas de gatos que trabajan juntos. La primera fila
pues recibe directamente la información del paciente, la edad, glucosa, lo que ya se habló. Y cada gato de esa fila mira esas variables, lo que ya acabamos de decir, según lo que pues le parezca importante, pero eso no termina ahí. Después de que la primera capa, o sea, la primera fila de gatos reacciona, su respuesta se envía a la otra fila de gatos. Entonces, estos nuevos gatos ya no están recibiendo las variables directamente, sino lo que están viendo es la interpretación que hizo la primera fila de gatos. Es decir, están mirando patrones que ya fueron ya un poco procesados. Y en algunos casos tenemos más gatos, tenemos más filas, y esto depende totalmente de la complejidad de nuestro problema, porque si es más complejo, tendrás mayor cantidad de gatos y más información en comparación con un problema menos complejo. Y al final de todo este proceso hay un último gato que es el de la capa de salida, que mirará lo que las capas anteriores entendieron y tomará una decisión final. Entonces, en nuestro caso, el gato va a decidir con los patrones si el paciente tiene diabetes o no tiene diabetes. Algo muy interesante que hicimos en todo este proceso no fue solamente mirar cuál es el resultado final del modelo, sino también usar algunas herramientas que nos permitieran ver qué había dentro de la red. Entonces, en este caso, usamos una función que nos permite ver qué pesos tiene cada arista, qué variables está produciendo cada capa y cómo funcionan las neuronas cuando entran datos de reales. Es como si pudiéramos ver el pensamiento interno del modelo. Y ya luego, cuando analizamos pues todo lo que estaba pasando dentro de esta primera capa de la red, gracias al tema de lo de las funciones, encontramos algo muy curioso y es que varias neuronas no se activaban. O sea, de hecho, para ciertos registros como que no, nada, o sea, esas neuronas producían cero como salida. Mientras que otra neurona producía valores muchísimo más altos. Entonces, eso en otras palabras quiere decir que dentro de esa capa había una neurona que estaba llevando casi todo el peso de la representación. Y eso nos mostró algo muy interesante y es que las redes neuronales no siempre distribuyen el trabajo de forma equilibrada, sino que a veces pueden como algunas apagarse, otras activarse más y todo eso depende pues de los patrones que se están encontrando y de las funciones de activación, que es básicamente lo que les estábamos comentando de los pesos positivos y negativos que les entran a las neuronas. Luego quisimos entender algo clave y es qué variables están influyendo más en las decisiones del modelo. Para eso miramos los pesos de la primera capa y al observar sus valores nos dimos cuenta que algunas variables tenían pesos mucho más grandes que otros. Y para comprobar que esto realmente importaba, hicimos un pequeño experimento y fue cambiar manualmente el valor de una variable que tenía un peso alto. Cuando fuimos a pasar este registro por la red, la activación de la neurona cambió bastante. Luego hicimos el mismo experimento con una variable que tuviera un peso pequeño y el cambio fue mucho menor. Eso nos confirma algo súper fundamental, que es que los pesos representan qué tan susceptible es la red frente a cada cambio de la fase. Asimismo, otra cosa que queríamos entender bien era cómo qué cambiaba realmente cuando una red neuronal aprende. Así que entonces guardamos los pesos del modelo antes de entrenarlo y luego los comparamos con los pesos después del entrenamiento. Lo interesante de esto es que en algunas partes de la red cambian bastante los pesos, mientras que en otra no cambiaron casi. Eso nos demuestra que el aprendizaje no ocurre de manera uniforme, sino que algunas neuronas terminan ajustándose mucho más que otras. Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona la red, pero hay una pregunta importante y es que cuando el modelo hace predicciones, ¿cómo sabemos si lo está haciendo bien? No basta con solo el modelo diga algo, tenemos que poder medir qué tan buenas son sus decisiones. Para entender mejor eso de cómo vamos a ver ese tema de qué tan buenas son sus decisiones, vamos a imaginar que tenemos 100 pacientes de estos indígenas Pima. Entonces, algunos tienen diabetes, algunos no, que es literalmente cómo está compuesta la base de datos. Nuestro modelo va a mirar esa información de cada paciente y va a tratar de decir, creo que esta persona tiene diabetes, creo que esta persona no tiene, pero ahora lo importante es, a veces el modelo acierta y dice lo que es realmente, pero a veces también se equivoca. Entonces, por eso debemos tomar un número que nos ayude a entender qué tan bien lo está haciendo o qué tan mal lo está prediciendo. Para ello usamos distintas métricas que nos ayudaban a entender qué tan bien el modelo está funcionando. La más conocida es Accuracy, que básicamente lo que hace es responder a la pregunta muy simple. De todas las predicciones que hizo, ¿cuáles son correctas? Por ejemplo, si el modelo acertó 70 de 100 personas en total, esto indica que acertó el 70%, pero aquí aparece un problema. Y es que, digamos que en esos 100 pacientes, solo 10 tienen diabetes y los otros 90 no tienen.
Entonces, si el modelo dijera que nadie tiene diabetes, entonces acertaría en esos 90 casos. Eso sería 90% de accuracy. En realidad sería un modelo terrible si lo vemos pues de esa manera, porque realmente no está detectando ningún paciente enfermo, solamente dijo lo que ya se sabía, que es que otros 90 pacientes no tienen diabetes, no está prediciendo nada realmente, o sea, a pesar de que la métrica parece que es buenísima, en realidad no está diciendo nada bueno. Por eso mismo es que hay otras métricas que se vuelven muchísimo más importantes en ciertos casos. Entonces, especialmente en este caso que estamos hablando de medicina, es súper importante mirar cuáles son estas métricas que son muchísimo más relevantes. Una de las métricas más importantes que usaremos es recall, que responde a la pregunta de todas las personas que realmente tienen la enfermedad, ¿cuántas logró detectar el modelo? En medicina esto es fundamental porque un paciente enfermo que el modelo no detecta podría quedarse sin tratamiento y muchas veces preferimos un modelo que detecte la mayor cantidad de casos reales, incluso si eso significa equivocarse un poco más. Otra métrica en la que nos debemos fijar en ciertos casos es la precisión, porque la precisión responde a la pregunta de todas las veces que el modelo dijo, esta persona tiene diabetes, ¿cuántas veces tenía razón? Esto también importa, pues porque si el modelo dice que alguien tiene diabetes cuando no lo tiene, podría generar alarmas innecesarias o exámenes médicos que tal vez no eran necesarios. Entonces es muy importante mantener como un balance entre recall y precisión, no solamente uno u otro. Y es ahí donde entra el F1 Score, que nos ayuda a juntar el recall y la precisión, encontrando un equilibrio entre ambos. Entonces, esto hace que sea una métrica también muy importante de revisar, porque para casos como este, en el que no siempre es importante mirar la clase positiva, sino también que también o que tanto se están haciendo bien las cosas en esta clase positiva. Por último, otra métrica en la que nos también tenemos que enfocar, en este caso por lo que estamos hablando de modelos de clasificación, es el AUC y es básicamente una métrica que nos dice que también logra el modelo separar los casos positivos de los negativos, o sea, que también distingue entre pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes. Y para nuestro problema, que es medicina, es especialmente importante tener en cuenta esas métricas como recall, F1, porque puede ser muchísimo más grave no detectar una enfermedad que equivocarse y hacer un examen adicional. Ya teniendo presente cuáles son las métricas, ahora podemos evaluar los modelos. Entonces, inicialmente tenemos el modelo original que encontramos que en este pasa algo grave y es que su accuracy era de alrededor 0,65%, que a primera vista parece un buen resultado, aceptable, pero cuando lo miramos con más detalle aparece un problema y es que este modelo prácticamente no detecta casos positivos de diabetes, sino que estaba prediciendo casi todo como negativo y esto nos señala una lección importante y es que una sola métrica puede ser engañosa. Al darnos cuenta de que el modelo no estaba resolviendo bien el problema, quisimos empezar a mirar ahora sí cuáles eran las razones por las que esto estaba sucediendo y cómo podíamos ayudar a mejorarlo para que pues realmente pudiera resolver el problema. Entonces, antes de cambiar la red, antes de pues hacer todas las cosas como meter más capas, que al meter más capas pues identificamos mejor los patrones y eso, antes de hacer todas esas cosas, hay que hacer algo más básico que es muchísimo más importante, de hecho, porque gracias a eso lo que el modelo nos entregue o no va a tener sentido. Entonces es mirar los datos con cuidado, que eso es el preprocesamiento, porque una red neuronal puede ser muy sofisticada, puede tener muchísimas capas, muchísimas neuronas y eso, pero si aprende datos que no están bien tratados, va a aprender mal. Y eso fue justo lo que nos empezamos a dar cuenta que estaba pasando aquí. Y aquí aparecieron varias cosas importantes al mismo tiempo. Primero, el tema del desbalance. Segundo, el tema de los valores atípicos. Y tercero, algo que en este dataset era clave, la presencia de muchísimos ceros que no tenían ningún sentido clínico. Y estas cosas afectan muchísimo cómo nuestro modelo está aprendiendo. Empecemos por el desbalance. Cuando decimos que un dataset está desbalanceado, lo que significa es que una clase aparece mucho más que otra. En este caso, habían más pacientes sin diabetes que con diabetes y esto importa porque un modelo aprende mediante ejemplos. Entonces, si durante el entrenamiento ve muchísimos más casos negativos que positivos, puede empezar a acomodarse a lo más fácil, que lo más fácil será que decir que todo es negativo. Y uno diría, qué tontería, pero es que de verdad eso sucede.
De hecho, eso fue parte del problema de nuestro primer modelo por lo mismo. Tenía una cura, sí, que a primera vista no sonaba terrible, que es lo de 65%, pero cuando vimos en la práctica está dejando pasar los positivos. O sea, literalmente estaba aprendiendo una solución cómoda, no una solución útil, que era lo de decir que todos eran negativos y ya. Literalmente era lo mismo que un modelo donde solamente se dijera eso. Por eso el desbalance no es un detalle menor, es algo a lo que hay que prestarle atención y más en problemas médicos donde la clase positiva está menos representada, es muy grave porque el modelo puede terminar viendo una enfermedad como algo raro y no aprenderla bien cuando debería ser al contrario. Luego vimos un problema todavía más delicado y es que habían variables fisiológicas con muchos valores en cero. Y aquí toca hacer una aclaración importante y es que hayan ceros en una tabla no siempre significa que el valor sea cero, sino que lo que pasa es que hace falta el valor y esto era lo que justamente estaba pasando en varias variables en nuestro dataset. ¿Por qué es tan grave esto? Ustedes se preguntarán. Es porque, por ejemplo, una glucosa de cero no tiene ningún sentido en un paciente vivo. Una presión arterial de cero tampoco, un índice de masa corporal de cero tampoco, eso no tiene sentido y sería literal personas muertas. Entonces esos ceros no los podemos tratar como si fueran valores reales porque el modelo los va a ver como reales y va a aprender patrones equivocados y entonces eso está mal. Aprende como si existieran pacientes con mediciones imposibles y ahí ya se está dañando absolutamente todo el aprendizaje desde la base. Por eso es tan importante siempre mirar antes de que hagamos el modelo cómo están los datos y qué también están. En el entrenamiento nos damos cuenta que estos ceros no son poquitos. Nos damos cuenta que hay 4 en glucosa, hay 18 en presión arterial, 131 en grosor de piel, hay 215 en insulina y 6 en BMI y esto no es un ruido pequeño, esto cambia la distribución de nuestros datos. Para solucionar eso, lo que quisimos hacer fue imputar con KNN, porque KNN intenta rellenar esos datos faltantes mirando los pacientes parecidos a él. O sea, si a un paciente le falta, por ejemplo, insulina, el algoritmo va a buscar otros pacientes que se parecen a él en varias variables y utilizar esa información para estimar un valor razonable, no inventar números al azar. O sea, como usar el contexto del paciente realmente para poder completar mejor la información. Después vino otro tema y es los datos atípicos, o sea, los valores que son extremos. Aquí tenemos un error muy común y es que mucha gente piensa que hay que borrarlos, pero en medicina eso no es siempre cierto, porque a veces tenemos datos atípicos o pacientes que ese dato atípico es el que nos interesa realmente. Por ejemplo, una insulina muy alta puede verse como rarita, pero a veces puede ser completamente real y válida. Entonces no se querían eliminar pacientes solo porque tenían valores altos, porque hubiera sido peligroso para, pues, porque se podía perder información de casos importantes. Entonces lo que hicimos fue, al igual que con los ceros, revisar en el contexto clínico cuáles eran los rangos plausibles en los que se encontraban como cada una de las variables como insulina, glucosa, todos esos que contaban con atípicos para poder decidir si los eliminábamos o los dejábamos ahí, ya que si se salían de ese rango que era normal, pues, o que tenía sentido, no lo íbamos a tener en cuenta ya que realmente no era necesario y podía dañar el modelo. Entonces, más bien solamente dejar lo que estuviera dentro de esos rangos que clínicamente ya estaban comprobados que tenían sentido. Después de limpiar los ceros y controlar extremos, vimos otra parte importante y es escalar los datos, porque no todas las variables están medidas en la misma escala. Por ejemplo, la glucosa puede estar en un rango muy distinto al de diabetes y si dejamos todo así como está, algunas variables pueden terminar pesando mucho más solo porque tengan números más grandes que otros y no porque sean más importantes. Escalar sirve precisamente para poner las variables en una especie como de terreno común. No cambia lo que significan, pero evita que una variable grite más duro que otra solo porque la escala en la que estaba escrita era más grande. Eso ayuda mucho a modelos como las redes neuronales precisamente porque estos modelos son bastante sensibles a esas diferencias de escala. Una vez ya teniendo los datos limpios, volvemos al problema del desbalance y ahí usamos Smooth. Smooth es una herramienta que genera ejemplos sintéticos de la clase minoritaria, en este caso, pacientes con diabetes. Pero ojo, no es copiar y pegar pacientes, no es duplicar registros. Lo que hace es crear nuevos ejemplos intermedios entre pacientes positivos reales que ya existen.
Eso nos ayuda a darle al modelo más oportunidades de ver cómo se ve un caso positivo. Y es importante por lo mismo que mencionábamos de que si no, el modelo sigue entrenándose con la idea de que los positivos son pocos y son raros. En nuestro caso, el balance de train, que es el conjunto de entrenamiento, pasó de 300 en la clase negativa y 160 en la clase positiva a 300 en la clase negativa y 240 en la clase positiva. Y pues eso también es deliberado porque no llevamos las clases a un empate perfecto, sino que lo dejamos como en un balance parcial. O sea, si se sobrebalancea demasiado, a veces se mejora el RICAL como de manera mala, porque se puede empeorar bastante la precisión y queríamos un equilibrio entre ambas cosas. O sea, una métrica que nos ayude, como ya los mencionamos, a mantener ese equilibrio es el F1 score. El conjunto de estas cosas explica por qué el modelo mejora, no solo porque tenga una arquitectura mejor, sino porque ahora está aprendiendo a partir de datos mucho más coherentes. Es como si antes le estuviéramos enseñando con apuntes desordenados, páginas rotas o ejemplos mal escritos, y ahora por fin le hubiéramos entregado un cuaderno bien armado. Ya adicional a lo del preprocesamiento, mejorar la calidad de los datos, también queríamos saber si realmente la red neuronal que estábamos utilizando tenía la capacidad suficiente para aprender los patrones de los pacientes. Porque pues, como lo mencionó Natalia en su momento, no todas las redes neuronales son iguales. Algunas son más simples, otras tienen estructuras más complejas para aprender mejor las relaciones de los datos. Entonces también hicimos cambios directamente en la arquitectura del modelo. Primero, aumentamos el número de neuronas en las capas. Si recuerdan nuestra analogía de los gatos, esto es como tener más gatos analizando la información. Antes teníamos pocos gatos mirando los datos del paciente y esto significa que había pocos puntos de vista sobre lo que estaba pasando. Algo importante entender antes de ya pasar a decir las otras cosas que hicimos es saber cómo aprende una red neuronal durante su entrenamiento. Porque la red no ve los datos solamente una vez, los revisa realmente muchas veces y a cada una de esas vueltas completas por el dataset se le llama época. Es como si los gatos estuvieran estudiando para un examen. No miran los apuntes una sola vez, los repasan varias veces y cada repaso completo sería una época. Pero además, los datos no se procesan todos al mismo tiempo, se dividen en grupos pequeños llamados lotes o batches. Entonces el modelo aprende paso a paso. Primero va de un pequeño grupo de pacientes, ajusta un poco los pesos, luego ve otro grupo, también ajusta y así sucesivamente. Esto hace que el entrenamiento sea más estable y más eficiente. Otra de las cosas que agregamos a la arquitectura, además de simplemente aumentar las neuronas, es el dropout. Porque cuando una red neuronal tiene muchas neuronas, a veces ocurre algo que se llama sobreajuste. Eso significa que el modelo empieza a memorizar demasiado los datos de entrenamiento en lugar de aprender patrones generales. Para evitar eso es que precisamente usamos Dropout. Lo que hace es que durante el entrenamiento apaga algunas neuronas de forma totalmente aleatoria. Y siguiendo con nuestra analogía en los gatos, es como si uno de los gatos se quedara dormido en ciertas rondas del entrenamiento. Eso nos ayuda a que los demás gatos no dependan siempre del mismo compañero, o sea, del otro gato, porque tienen que aprender a trabajar con diferentes combinaciones y eso obliga a la red neuronal a aprender patrones más robustos, no simplemente memorizar los ejemplos que ya había visto. También usamos algo llamado early stopping, que para entender esto hay que recordar que el modelo aprende durante muchas épocas y durante estas épocas está viendo muchas veces los datos y aprendiendo mucho de ellos, lo que lo vuelve un problema. Puede ser un problema precisamente porque empezar a ver muchas veces los datos hace que el modelo se los memorice en el entrenamiento en lugar de aprenderse los patrones y que pues pueda funcionar bien con pacientes nuevos. Así que el early stopping lo que significa y lo que hace básicamente es que el entrenamiento se detenga automáticamente cuando el modelo deje de mejorar. Es como si se estuviera estudiando más para un examen. Al principio estudiar más ayuda, pero va a llegar un punto donde seguir estudiando no va a mejorar la comprensión, solamente es cansado. Entonces el stopping detecta ese momento y dice, hasta aquí entrenamos. Otro cambio importante que hicimos fue usar batch normalization, que es una técnica que nos ayuda a que las activaciones de las neuronas dentro de la red se mantengan mucho más estables. Dicho mucho más fácil, ayuda a que la información que circula durante la red esté mucho más organizada. Esto del batch normalization nos lo podemos imaginar como si cada una de las capas de gatos recibieran la información ya un poquito más ordenada.
Eso hace que el aprendizaje sea más rápido y más estable, porque por ejemplo sin batch normalization, algunas neuronas pueden recibir valores muy grandes y otras muy pequeños, lo que dificulta el entrenamiento. En cambio, con batch normalization, las capas empiezan a trabajar con señales más equilibradas. Después de estos cambios, el modelo mejoró. El accuracy, por ejemplo, nos dio 0,81, su precisión 0,78, el recall 0,84 y AUCE 0,89. Pero lo que nos importa ver es el recall, que fue de 0,84. Esto es un buen indicio porque no solo significa que el modelo no solo acerta en general, sino que también detecta mejor los casos positivos. Pero para comparar estos resultados y realmente poder decir que fueron buenos, creamos un modelo de línea base que pues era una regresión logística. Un modelo de línea base básicamente lo que hace es ayudarnos a ver si con un modelo más simple se pueden obtener resultados superiores o similares que utilizando un modelo muy complejo. Porque pues si esto es así, no tiene sentido utilizar un modelo muy complejo, pues porque el modelo simple ya lo logra hacer. Pero al compararlo nos dimos cuenta de que realmente sí mejoraba mucho, en especial en las métricas de precisión, recall y eso, mientras el otro modelo seguía fallando. Entonces, al ver que este ya da unos resultados muchísimo más positivos, se puede concluir que fueron muy buenos ajustes y que el modelo realmente es útil. Y luego de este análisis, algo que aprendimos en este proyecto es que entrenar un modelo no es solo correr código, es entender qué está pasando dentro. Y cuando observamos activaciones, pesos y cambios después del entrenamiento, dejamos de ver el modelo como una caja negra donde no sabemos lo que está haciendo. Y espero que después de este video tú también hayas podido entenderlo mejor.